una historia que me pareció muy interesante. Había un hombre que de repente se encontró solo en un gran desierto. Él estaba totalmente solo y caminaba y el sol abrazaba su vida y ya las fuerzas se le agotaban, seguía caminando. Así pasó un día. Al siguiente día seguía caminando ya en estado de deshidratación, estaba agotado, cansado, sediento. De repente alzó su vista y le pareció ver una casa en medio del desierto. Él realmente dijo, no, esto no puede ser, estoy seguro que esto es un espejismo. Sin embargo, seguía viendo cuando el sol apenas le dejaba ver, le dejaba observar, y veía aquel espejismo. Y él decidió caminar hacia ese lugar pensando que quizás podría ser esa casa. Para su sorpresa, a medida que iba caminando, la casa se iba haciendo más grande. Cuando se dio cuenta, si era una casa en medio del desierto, él decía, ¿qué hace esta casa aquí? Era pleno mediodía donde no hay sombra en ningún lado. Sin embargo, en un dintel de la casa, él se pone allí a resguardarse del sol. Y estando allí en ese lugar, queda desmayado. Queda desmayado porque el sol de verdad apremiaba, estaba muy deshidratado. Lo cierto es que de repente él, en medio de su desmayo, en medio de su inconsciencia, abre los ojos y cuando se da cuenta está allí una pila de agua y él, como puede, se para en el lugar y empieza a bombear y sonaba feo, rechinaba y nada que salía agua, y volvió a caer desesperanzado en el lugar, volvió a caer desmayado y el hombre lloraba, sollozaba porque sabía que no podía pasar otras 24 horas allí en el desierto. ¿Qué sucedió? Mientras él cae llorando y él pone su mano así ya para morir, se da cuenta que algo está tocando algo y de repente se da cuenta que es una botella de vidrio con tapa. Ya casi la botella prácticamente estaba cubierta de la arena del desierto y él decide tomar la botella y se da cuenta que la botella contiene agua. Cuando ya va a tomar la botella, que va a abrir, se da cuenta que hay una nota en la botella y dice, por favor no tomes esta agua y viértela encima de la pipa. Él quería tomarse el agua verdaderamente porque tenía demasiada sed y sabía que eso le podía salvar la vida. Sin embargo, él decía, pero ¿por qué tendré que verterla? Él decidió confiar en lo que decía la nota y lo hizo así, la derramó encima de la pipa y la pipa empezó otra vez a bombear. ¿Y cuál es su sorpresa? Que a los pocos momentos de empezar a bombear empiezan a salir unas pocas gotas de agua del lugar. Él se anima y sigue bombeando y empezó a salir ya un chorrito de agua y cuando se da cuenta emergió un gran chorro de agua. Pudo tomar agua, pudo refrescarse, pudo saciar la sed que tenía y decía la botella en la nota, por favor vuelve a llenar la botella de manera que le sirva al próximo visitante. Él decidió, tomó mucho y decidió llenar la botella y le puso una nota abajo de su propia mano y le puso, créanlo, si sirve derramar el agua en la pipa. Amén. Amén. Demos un aplauso a esa enseñanza. Esta mañana yo les quiero hablar acerca de ser sobrevivientes. Acerca de ser sobrevivientes. Vamos a buscar en nuestras Biblias primer libro de Reyes, capítulo 19, del 1 al 7. Primer libro de Reyes,
capítulo 19, versículo del 1 al 7. Y dice así: cuando Acab llegó a su casa, Acab era un rey, le contó a Jezabel, que era la esposa del rey, todo lo que Elías, el profeta Elías, había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Jezabel le mandó este mensaje a Elías y le dijo así: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morir. Basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Amén. Elías, el profeta Elías, era un hombre de Dios, un profeta del Dios Altísimo. Elías, había un problema de sequía muy fuerte en la zona, y Jezabel, que era una mujer muy malvada, era la esposa del rey, y ellos empezaron a molestar a Elías acerca de porque si llovía o no llovía. Lo cierto es que Elías dijo: no, yo voy a orar para que Dios haga el milagro de que venga la lluvia. Y así fue. Y si la lluvia viene, cuando llore, los profetas de Baal, los profetas de ustedes, van a morir. Y así sucedió. Llegó y la lluvia vino y los profetas murieron, todos los profetas de Baal. Jezabel, que era una mujer muy malvada, ella dijo lo que dice en el versículo 3: te lo juro, que así yo me muera, tú vas a morirte, como los profetas de Baal mueren. Como Jezabel era una mujer muy poderosa y era muy, pero muy malvada, Elías tuvo miedo. Y él dijo: no, me tengo que ir de aquí porque esta mujer me va a matar, tengo que huir. Él sintió mucho temor, sintió mucho miedo y tuvo mucho pesar por causa de las amenazas de muerte, que eran amenazas ciertas, que esta mujer Jezabel le había dado, pues. Lo cierto es que él se va y llega caminando, llega a un desierto. Cuando llega a ese desierto, él dice: ya, esto es mucho para mí, prefiero morirme antes de estar viviendo esta angustia que me está atormentando. Parafraseando la palabra que acabamos de leer, eso fue lo que sucedió. Sin embargo, el ángel de Dios vino hacia el profeta Elías y le dijo: párate, come y bebe. ¿Por qué? Porque el trayecto que tú vas a caminar, el trayecto que tienes, es muy fuerte. Y te necesito que estés bien firme para que puedas aguantar todos los días que tú vas a caminar. Y él comió y el Señor le dice: vuelve a pararte porque quiero que sigas comiendo y bebiendo. ¿Por qué? Porque dice el versículo número 8, después de lo que acabamos de leer, que el profeta Elías, después de eso, tuvo que caminar por 40 días. Y esa comida y esa bebida que Dios le dio allí fue que lo sustentó en ese desierto. Hoy vamos a hablar acerca de los sobrevivientes del desierto. Amén. Ese es el tema de hoy, sobrevivientes. ¿Qué es un desierto? Geográficamente hablando, es un lugar despoblado, un lugar muy árido, caracterizado por la escasez de vegetación, la escasez de alimento y la escasez de agua.
donde el clima en el desierto es muy, pero muy extremo. En el desierto de Sahara, que es uno de los desiertos más comunes, más conocidos a nivel mundial, se han registrado temperaturas de hasta 60 grados en plena luz del día. Ustedes saben que son 60 grados en el desierto. Si estamos nosotros aquí con 32, estamos acalorados. Y es tan extremo el clima que 60 grados en el día y en la noche se han registrado temperaturas de menos 21 grados en el desierto de Sahara. Son climas bien extremos. En el día súper caliente, en la noche extremadamente frío. En el desierto también existen innumerables peligros. Dice que hay serpientes, hay escorpiones, hay insectos venenosos que solamente están allí en el desierto. Alacranes muy venenosos que solamente ellos están diseñados naturalmente para soportar esas altas temperaturas. Eso es un desierto. Deuteronomio capítulo 8, 15 y 16 nos da una descripción que se asemeja mucho al concepto de desierto que nosotros manejamos, al concepto de desierto que nosotros tenemos. Dice Deuteronomio capítulo 8 que es un lugar inmenso, que es un lugar terrible. También dice que está lleno de serpientes, lleno de escorpiones, es muy árido, es muy caliente, desprovisto de agua y desprovisto de alimento. Eso nos dice Deuteronomio capítulo 8. De hecho, el Señor le dice: recuerda, pueblo, cuando yo te libré de este desierto terrible que pasaste. ¿Qué iba diciendo todo esto Dios al pueblo de Israel? Ahora, existe un término hebreo que es midbar. Midbar, M-I-D de dado, B-A-R. Midbar define la palabra desierto, pero en otra connotación. Traduce conducir o apacentar. Midbar define la palabra desierto, en otra connotación traduce conducir o apacentar. Se utiliza para describir una región solitaria, pero no totalmente desprovista de vegetación. Se trata de una región de pastoreo. De hecho, midbar, cuando la palabra habla de midbar, se refiere a un lugar donde las ovejas o el ganado es apacentado. Un tipo de desierto donde las ovejas es apacentada. Sin embargo, no deja de ser peligroso, porque también en midbar, en este tipo de desierto, también hay serpientes venenosas, también hay escorpiones, también hay ladrones que hurtan y matan. Es un lugar también sumamente peligroso. Así como existen desiertos físicos, también existen desiertos espirituales. Y esto, un desierto espiritual, no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque podemos estar en medio de un jardín bellísimo con las flores más hermosas y estar en un desierto en el corazón, estar en un desierto espiritual. Nadie se escapa de pasar por un desierto. Un cristiano puede pasar por un desierto espiritual, y aquel que no es cristiano, es decir, que no cree en Cristo, también puede pasar por un desierto espiritual. Una persona, un amigo que ha llegado a la iglesia hace 3 semanas puede pasar por un desierto espiritual, y el pastor también puede pasar por desiertos espirituales. Un desierto espiritual puede pasar cualquier persona, y todos de una u otra manera hemos pasado por desiertos. Un desierto para una persona puede significar, o podemos decir que una persona está en un desierto cuando tiene problemas familiares,
cuando tiene problemas financieros. Estoy en un desierto cuando tengo problemas en el amor, cuando hay desamor, cuando tengo peleas entre mis hermanos. Esos son desiertos. También cuando hablamos de fracasos. Una gente dice que está pasando por un desierto cuando se siente fracasado o con múltiples derrotas. Ahora, de alguna manera, como el desierto físico tiene características, ya les nombramos algunas, así también hay signos que nos señalan que estamos nosotros atravesando por un desierto espiritual. Hay ciertas cosas que nos dicen que estamos atravesando por un desierto. ¿Cuál es una de ellas? La soledad. Nos sentimos sumamente solos. Sumamente solos. No importa la cantidad de gente que tengamos alrededor. No importa si vivimos con un batallón de personas. Vivimos en nuestra casa con 20 personas más, incluyendo niños y adultos. Pero nos sentimos solos. Tenemos sentimientos de abandono, desprotegidos y con mucho vacío. Una gente cuando pasa por un desierto se siente en una soledad, que es algo muy profundo, que solo aquellos que hemos pasado por allí entendemos lo que estamos hablando. ¿Quiénes son esos? Todos. También otra característica que nos dice que la gente está pasando por un desierto es la aridez. Nos sentimos con aridez en nuestra vida espiritual. Esa aridez nos hace sentirnos estancados y que no damos ningún tipo de fruto. Nos sentimos como que estamos en la vida sin saber la razón por qué estamos así. Asimismo, vemos que el desierto, cuando lo estamos atravesando, es un momento interminable. Eso es demasiado grande, demasiado inmenso. Parece que nunca se va a acabar. Los desiertos se hacen, eso parece que el problema que tenemos, lo que estamos enfrentando, es algo tan fuerte que parece que jamás va a acabar. Y damos vueltas y vueltas y vueltas en nuestra propia vida y parece que no salimos del estado. No podemos salir. Aparte de eso, nos sentimos emocionalmente muy inestables, así como pasa en el desierto físico, en el desierto hablando geográficamente. ¿Por qué emocionalmente inestables? Porque saben que en el desierto hay mucho calor y en menos de 12 horas hay mucho frío. Así también nos pasa a nosotros. De repente nos sentimos con el calor que nos fatiga, estas preocupaciones que nos tienen agobiantes y andamos de mal humor y andamos que no sabemos qué vamos a hacer y damos malas respuestas y de repente a las pocas horas nos sentimos fríos, tristes, con llanto. Eso sucede cuando estamos en ese desierto interminable. También en el desierto espiritual hay presencia de serpientes y escorpiones. ¿Cómo son estas serpientes y escorpiones? Las serpientes y escorpiones pueden venir disfrazados de dudas, de falta de perdón. Las serpientes y escorpiones vienen disfrazados de falta de fe. Y estas serpientes y escorpiones quieren ¿qué? Atacarte, quieren morderte, quieren picarte esas cosas. ¿Para qué? Para que tú mueras en el desierto. Tú mueres en el desierto cuando eres picado por un insecto de estos venenosos o cuando eres mordido por esas serpientes llamadas duda, llamadas insatisfacciones, llamadas falta de perdón. Ojo, sin contar con las serpientes hechas personas que vienen a seducirnos en el desierto para sacarnos del propósito. Porque en el desierto también hay serpientes y escorpiones hechos gente que quiere mordernos, seducirnos. ¿Para qué? Para sacarnos del propósito de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Jeremías capítulo 2. El libro del profeta Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice así: mi pueblo ha cometido
dos maldades. Número uno, me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Santo. Lo repito, mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Jeremías 2:13 nos da una orientación muy general de la forma como nosotros llegamos a un desierto. Él nos dice que por haber hecho estas dos maldades, es una forma muy general, no digo que no hayan otros motivos, pero es una forma general donde la mayoría de nosotros llegamos al desierto a través de estos dos problemas que nosotros, o dos pecados que hacemos contra Dios. ¿Cuál es uno de ellos? El primero de ellos se llama abandonar la fuente de agua viva. Nosotros llegamos a los desiertos porque abandonamos la fuente de agua que es Dios. Fíjense esto, un manantial es una fuente natural de agua que brota de la tierra o brota de la roca. Es un manantial, ¿verdad? Todos hemos visto un manantial. ¿Sí? La mayoría de nosotros conocen lo que es un manantial y ha visto lo hermoso, porque es algo muy hermoso que nos da Dios, que nos da la naturaleza, un manantial. Es una fuente de agua natural que constantemente se encuentra en movimiento. Ponla ahí, Eliel. Un manantial es una fuente de agua que está en constante movimiento. De hecho, es la mejor agua que nosotros podemos consumir, el agua de manantial. ¿Por qué? Porque es un agua pura, es un agua que es totalmente potable. Totalmente potable es el agua de manantial. ¿Por qué? Porque ya viene de la roca. Es fresca y es muy saludable. Ese movimiento constante hace que ella se encuentre oxigenada 100%. Amén. Es agua pura. Ahí está la pureza, en el movimiento del agua de manantial. Lo que pasa, hay un gran problema, mis hermanos, que este tipo de agua no se consigue en todas partes. El agua de manantial, el agua pura, el agua fresca, el agua 100% potable no se consigue en todas partes. Nosotros tenemos que ir a lugares específicos a buscarla. Tenemos que ir a lugares específicos a conseguirla. Casi siempre, la mayoría de las veces, el agua potable, el agua de manantial, se encuentra en lugares que son despoblados, vale decir, montañas. ¿Por qué? Porque el agua potable normalmente viene cuando brota de la tierra o viene por producto de la nieve, del deshielo. Entonces, en los lugares donde están los manantiales, son lugares muy altos, es el lugar donde está la montaña, en cumbres. Lamentablemente, hoy día, pocas personas tienen la dicha de consumir este tipo de agua. Lamentablemente, la mayoría de nosotros consumimos agua que ya viene como procesada. Ya el agua que tú y yo consumimos viene procesada. Aún el agua de botellón, esa agua es procesada. Esa agua es procesada. Y todos, lamentablemente, casi todos, diría yo, consumimos este tipo de agua. Para consumir agua de manantial, nosotros debemos ir a la montaña. Es decir, que el agua de manantial para conseguirla requiere un esfuerzo para llegar allá. ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros consumimos agua del grifo, abrimos el grifo y ahí está el agua que nosotros consumimos. Lamentablemente, aunque es agua tratada, eso es agua estancada. Es agua que está estancada, a pesar que está procesada. Pero es agua que se encuentra en estanque cuando abrimos los grifos o cuando compramos el botellón de agua. Eso es agua también que está, aunque es para el consumo humano, está óptima para el consumo humano, no es un agua total 100% saludable. Y bueno, debo decir que el agua, ya cuando está estancada, pierde la salubridad como tal.
ese 100% que tú y yo necesitamos. Amén. La mayoría de las veces llegamos nosotros al desierto espiritual por esto, mi hermano, porque dejamos de tomar el agua viva, dejamos de tomar de esa agua fresca que se encuentra en movimiento. Es un agua que nos da el Señor. Ahora, esto no ocurre en nosotros de la noche a la mañana. El agua que nosotros consumimos es un agua estancada y va estancándose, porque dice la segunda parte del versículo que nosotros hacemos cisternas para nosotros mismos, que lamentablemente es un agua que no perdura porque son cisternas que están rotas. Amén. Entonces, nadie llega a un desierto de paracaídas. Nadie llega al desierto para caer a un desierto. No, eso sucede poco a poco. Nosotros estamos en el manantial, buscamos agua del manantial, ¿y qué nos pasa? A veces nos da flojera ir a la montaña a buscar el agua. Y decidimos abrir por un día el agua del grifo y consumimos agua del grifo. Así como es como nosotros poco a poco nos vamos alejando de esa montaña preciosa y vamos cayendo en el desierto. Nos vamos acercando cada vez más y más al desierto. Muchas veces de manera consciente y otras veces de manera inconsciente. Nos acercamos al desierto sin darnos cuenta. Cuando notamos, ya estamos en aquel lugar solitario que nos produce sed, hay mucho sol y nos produce mucha escasez. Las cisternas son estanques de aguas artificiales. Un tanque de agua, esos tanques subterráneos, donde almacenamos agua, ya sea agua que abrimos el grifo o agua que proviene de la lluvia. Es un agua estancada. En ellas no hay un agua fresca permanente. Ay, pastora, pero es que el agua de mi tanque, el agua que yo consumo está estancada, pero está limpiecita. Mire, usted la puede meter en un pote y a los 2 días ya esa agua, usted la siente, ¿cómo? Un poco babosa. Uno le toca así la orillita al pipote, al perol o al tanque y ya se siente algo babosa. ¿Por qué? Porque el agua, cuando se encuentra estancada, es un agua que pierde la salubridad. Cuando el Señor nos dice a nosotros que nosotros hicimos nuestras propias cisternas, es porque buscamos hacer las cosas a nuestra propia manera. Hacer nuestras propias cisternas es cuando decidimos hacer las cosas como yo quiero, como a mí me parece o como yo creo, sí. ¿Por qué? Porque es más fácil buscar agua del tanque, buscar agua del chorro, que ir a buscar agua de la montaña. El agua de la montaña es un agua que está en movimiento y es perfecta para ti y para mí. Amén. En cambio, el agua de la cisterna es muy fácil, pero a los pocos días el agua de cisterna empieza a tener mal olor. Eso quiere decir que sí, yo puedo tomar mis propias decisiones, mis propias determinaciones, las cosas se van a hacer a mi manera, pero pronto empieza a tener mal olor aquella cosa que yo decidí, porque me doy cuenta que no era lo correcto o era lo mejor para mi vida y para mi familia. Un agua almacenada a los pocos días pierde esa pureza. Aparte de eso, un agua almacenada a los pocos días empieza a evaporarse. El sol la empieza a evaporar. Y cuando estaba estudiando esto, recordé cuando en Mateo habla el Señor acerca de la parábola del sembrador. Recuerda aquella semillita que cayó en un lugar muy superficial y que vino el sol y secó la semilla. Y en Mateo nos habla acerca de por qué que se quema la semilla con el sol. Es decir, cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias adversas, como no tiene profundidad, la semilla no tiene raíz, se seca. Así mismo pasa con el agua que nosotros recogemos en nuestras propias cisternas. El agua del sol las evapora. Cuando yo recojo agua para mí misma, tomando mis propias decisiones, vienen las circunstancias adversas y ¿qué sucede? El sol evapora esas decisiones que tú tomas.
En cambio, el agua viva, el agua de manantial es un agua eterna, que nunca se va a secar. El agua de manantial es un agua que está viva en constante movimiento. Amén. Asimismo, el agua almacenada en cisternas rotas, ¿qué sucede? Se filtra. Se sale por una endijita. Tú llenas tu pipote de agua y a las pocas horas tú ves un charquito de agua abajo. Y cuando levantas la tapa para ver el pipote, ¿qué sucede? Ya está más bajito el pipote. El agua se filtra. Son cisternas rotas. Cisternas rotas y agua que se filtra con facilidad. Me habla a mí de malas relaciones interpersonales. Cuando yo hago mis propias cisternas, construyo mis propios tanques para almacenar agua, fácilmente yo puedo tener roces con personas y tener problemas interpersonales con mis familiares y mis amigos. Pero cuando vamos a tomar la fuente de agua viva no sucede así, porque estamos 100% puros, 100% fresco. Amén. Cuando hacemos estanques por nuestro propio conocimiento, fácilmente viene la soledad, fácilmente viene el vacío y fácilmente viene la insatisfacción. Ahora, mi hermano, yo he aprendido algo de parte de mi Dios. Es que Dios quiere enseñarnos en medio de los desiertos. Amén. Los desiertos no son un lugar para que nosotros vayamos a perder la vida. No. El desierto no solo trae pesar, no solo trae llanto y no solo trae dolor. El desierto trae consigo un propósito central con cada uno de nosotros. ¿Y cuál es? Ajustar nuestro carácter. Amén. El desierto trae un propósito de ajustar tu carácter, de encarrilar tu ego. El desierto trae un propósito contigo de encauzar tus pensamientos con los pensamientos del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el desierto tiene un propósito en tu vida. ¿Qué sucede? Nosotros como seres humanos o personas naturales fácilmente vemos al desierto como un lugar donde no hay nada bonito que ver, un lugar donde no hay nada que ver. Además, no hay provisiones. No hay provisiones que me alimenten, que me quiten la sed, que me quiten el hambre. No hay agua. En el desierto nosotros como seres humanos lo vemos como estoy yo solo con esta realidad que me atormenta. Ese es el desierto. A nosotros nos sucede como al profeta Elías. El profeta Elías cuando llegó al desierto, ¿qué deseó? La muerte. Casi todos nosotros vemos el desierto como un lugar tan tormentoso que nos preferimos morirnos. Un lugar donde ya no puedo con esto. Ya prefiero hasta morirme porque hasta lo hemos pensado. A muchos de nosotros nos sucede eso. Vemos el desierto de la manera más trágica. Nos pasa como a Elías, que tenía desesperanza. Pero hoy Jesús quiere cambiar esa mentalidad. Hoy Jesús quiere que cambiemos la forma de ver ese desierto en el cual tú has llorado por un mikbar. Es decir, una zona para que tú seas pastoreado. Miren, el desierto, pongan una imagen del desierto solito. El desierto para nosotros es así. El otro, hay otro que no tiene nada. Claro, el desierto para nosotros lo vemos así. Ahí no hay nada que comer, no hay agua que tomar, no hay agua donde refugiarse. El desierto es un lugar implacable, viene a destruir nuestras vidas, viene a cansarnos, a agobiarnos. Vemos el desierto de esa manera. Sin embargo, para Dios, los desiertos con propósito son como la otra foto. Cuando nosotros estamos en Dios, tenemos que ver esos desiertos como que allá hay un arbolito que Dios ha preparado para mí. Allá hay un arbolito donde yo puedo tener sombra.
donde tú seas, ahí está. Podemos ver todo alrededor puede estar vacío, pero Dios prepara un árbol especial en el desierto para ti. ¿Cómo se llama este lugar? Se llama iglesia, se llama oración, se llama amigos en el Señor, se llama enlace, se llama Shaddai, se llama Biblia, se llama oración. Dios en el desierto, tú no estás totalmente solo como tú habías pensado. Dios prepara un lugar para ti, un lugar hermoso, una zona de descanso, una zona de reposo. Ese es el desierto que Dios quiere que nosotros veamos. No ese desierto implacable, ese desierto que vio el profeta Elías, sino un desierto donde nosotros vamos a ser enseñados por el mismo pastor de pastores. En el desierto somos enseñados por el mismo Señor de señores. Somos enseñados por el buen pastor. Amén. Amén. Gloria a Dios. El desierto, hermanos, no es un lugar definitivo para ti, es un lugar transitorio. El desierto no es un lugar definitivo, escucha eso bien y toma eso como una promesa de parte de Dios. El desierto no es un lugar definitivo, es un lugar que Dios ha propiciado, un lugar que es transitorio para ti. En el nombre de Jesús. Fíjense esto. Si nosotros observamos la Biblia, vemos cómo muchas personas pasaron por desiertos. En especial quiero que observemos el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Estuvo en un desierto. El pueblo de Israel estuvo no por unos días ni por 48 horas. ¿Por cuántos años? 40 años. Estuvo en el desierto. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Ellos vieron el desierto como una zona de muerte, una zona de murmuración, un lugar de conflicto, un lugar de queja, un lugar donde las serpientes, los escorpiones los envenenaban a cada instante. El pueblo de Israel nunca entendió que el desierto para ellos era Midbar. El pueblo de Israel nunca entendió que el desierto para ellos era una zona para ser enseñados por la presencia del Señor. ¿Y qué sucedió con estas personas? Murieron en el desierto. La mayoría de ellos murió allí. Deseó la muerte y murió porque nunca se dejaron pastorear por Dios en medio de aquella circunstancia. En cambio vemos el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista vivía en el desierto. Él no es que pasó por ahí, es que él vivía allí. Y Juan el Bautista, ¿qué pasó? Vino Dios y habló con él y dijo: yo quiero que tú prepares el camino para mi hijo. Yo quiero que prepares el camino para Jesús. Él fue enseñado por Dios mismo. Fue enseñado por Dios en el desierto y preparó el camino nada más y nada menos que para nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús también pasó por un desierto fuerte, y fue tentado en ese desierto. Allí en el desierto que Jesús pasó, tuvo necesidades, él tuvo hambre, tuvo sed, fue tentado. Sin embargo, allí su carácter como hijo de Dios fue afirmado al resistir la tentación. Su carácter como hijo de Dios fue afirmado. ¿Por qué? Porque él resistió en medio del desierto. Fue enseñado por el Padre. Fue enseñado por el Padre. Amén. Ahora, yo hoy te vengo a hablar en el nombre de Dios. Y te digo que la única forma que hay para salir del desierto es que tú bebas de la fuente. Que tú bebas de la fuente de agua viva y comas de la palabra de Dios. Es la única forma. No hay otra que tú salgas del desierto y que tú puedas resistir en ese tiempo que tú estás atravesando. Es la única forma que el profeta Elías
todavía, si no quieres hacerlo. El Señor te dice, párate, vete y come. Con tus ojos cerrados, empieza a meditar en esta palabra de esta mañana. Si hoy reconoces que estás atravesando un desierto espiritual, que no sientes la presencia del Señor en tu vida, que te sientes solo, estéril, sin frutos, yo quiero que tú vengas a este lugar en el nombre del Señor. Párate, vete y come gratuitamente de la fuente de agua inagotable. Si tú estás reconociendo en tu corazón que estás atravesando por un desierto espiritual, deseo que te pongas en pie en el nombre del Señor. Ponte de pie en este lugar y ven a beber del agua. Ven a beber del agua que salta para vida eterna.